Muy buenas, bienvenidos a el primer conversatorio propiciado por la Vicerrectoría de Investigación, Mitos y Realidades sobre la vacunación contra el COVID-19 en Costa Rica. Realmente es un tema en boga, un tema de muchísimo interés que toca a cada uno de nosotros y a nuestros familiares. Y para poder desarrollarlo contamos con dos excelentes investigadores de la Universidad de Costa Rica, los cuales me permito presentarles. Les voy a presentar primero al doctor David Loría Macís. El doctor David Loría Macís tiene un PhD, es parte de la Cátedra de Virología de la Facultad de Microbiología, es el coordinador de la maestría en inmunología, también es el subdirector del Centro de Investigaciones en Hematología y Trastornos Afines, conocido como CIATA, es investigador del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, CIET, y obtuvo su doctorado, tiene un doctorado del Centro de Vacunas en Emory University de Atlanta. También tiene un fuerte entrenamiento en el Laboratorio de Erradicación de la Polio del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, CDC. Entonces, doctor David Loría, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. También contamos con con la doctora Tatiana Cruz González. La doctora Cruz es farmacéutica del Centro Nacional de Información de Medicamentos, CIMED, de la Universidad de Costa Rica. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la Universidad de Costa Rica, conocido como INIFAR. También es docente del Departamento de Atención Farmacéutica y Farmacia Clínica de la Facultad de Farmacia, regente farmacéutica sustituta en la Caja Costarricense de Seguro Social, y dentro de sus áreas de interés en investigación destaca la atención farmacéutica, la salud pública y epidemiología, la farmacovigilancia, la farmacología clínica y terapéutica y la farmacia hospitalaria y atención primaria en salud. Entonces, voy a dejarlos con una parte de charla de cada uno de ellos. Doctora Tatiana, bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto acompañarlos en esta tarde. Muchas gracias. Los voy a dejar con ellos, que van a exponer parte del muchísimo conocimiento que tienen en el tema, para luego abrir una sesión de preguntas, las cuales vamos a recibir a través del chat. Muchas gracias, doctor Loría. Usted es el dueño actualmente del chat. Muchísimas gracias. Buenas tardes. La idea de hoy es, o por lo menos de mi parte, es tratar de que entendamos la ciencia de las vacunas y llevarla hacia un entendimiento más simple de lo que significa vacunarse y no tanto al aspecto técnico, ¿verdad?, que considero que está causando un poco de confusión en la población general. Lo primero que quería decirle a la gente es que la ciencia per se no hace nada más que entender la naturaleza, estudiar lo que la naturaleza hace y tratar de modificar esas condiciones de la naturaleza para beneficio de la humanidad. En ese sentido, por ejemplo, el ser humano entendió cómo es que las lluvias afectan, cómo los ríos y los cauces de los ríos se comportan a través de las llanuras y los valles, y entonces usted, basado en ese conocimiento, decide dónde construir sus habitaciones y sus viviendas o sus ciudades. De la misma forma es la historia de las vacunas. La historia de las vacunas tiene miles de años de evolución en la humanidad. Sin embargo, desconocemos muchos de los intentos de vacunación previos, ya que seguramente no fueron completamente exitosos, y solo tenemos conocimiento de aquellos hechos que fueron históricamente exitosos. La historia de la vacuna actual o la moderna empieza con la viruela. La viruela es una enfermedad, o era una enfermedad terrible. Es una infección viral que entra por las vías respiratorias y causa esta terrible manifestación. Era una enfermedad tremendamente fatal, con una tasa de mortalidad de un 3 en la viruela menor y a un 30% en la viruela mayor, y el resto de las personas que padecían de esta enfermedad
terminaban con cicatrices desfigurantes muy graves, digamos, que afectaban, digamos, las características fenotípicas de las personas. Eso pasaba en la antigüedad. Estas infecciones de viruela llegaban a las poblaciones y a las civilizaciones, los infectaban, y luego, al infectar toda la población, la pandemia dejaba de darse hasta que, con el paso de los años, muchos años después, volvía a darse otra pandemia por el virus de la viruela y aquellas personas que se infectaban sufrían la misma enfermedad, pero las personas que se hubieran infectado en la pandemia anterior quedaban inmunes, es decir, no generaban la enfermedad. Esta enfermedad, al ser tan visible, ¿verdad? Es tan visible saber quién se infecta y quién no se infecta debido a estas llaguitas que se les hacen en todo el cuerpo, o se les hacían en todo el cuerpo. Entonces permitió un estudio muy primitivo de la enfermedad, de saber qué era lo que estaba pasando. Y al ver esto, la gente, al pasar de los años y los años y los años, y mediante una observación muy detallada, allá en el oriente, ellos empezaron a darse cuenta de que habían formas en las que era mejor exponerse al virus y generar enfermedad, pero que esa enfermedad no fuera tan grave o tan severa como la enfermedad que se adquiría, digamos, en la comunidad. Entonces empezaron a manipular el mecanismo con el cual la gente se infectaba y ver qué eran los resultados. Entonces empezamos hace 1000 años atrás, mil años atrás, se empezaron a hacer los primeros ensayos clínicos para esta vacuna, empíricos completamente. Entonces la gente lo que hacía era que agarraba las llaguitas, el virus de la viruela sale por las llaguitas y se los aplicaban a la gente a través de la nariz o se los ponían a secar al sol, a las llaguitas y el líquido de las llaguitas se le ponía al sol y esa luego se le aplicaba por la nariz o por la vía respiratoria a una persona que nunca había estado infectada. Como entenderán, este virus es sumamente patogénico y muchas veces esas intenciones eran peores que haberse infectado con el virus en la naturaleza. Sin embargo, la gente continuó haciendo los experimentos, continuó tratando de entender qué era lo que la naturaleza les quería decir y poco a poco fueron perfeccionando este tipo de manipulaciones, ¿verdad? Y lograron entender que el problema es que el virus entre por el tracto respiratorio. El virus al entrar por el tracto respiratorio tiene una alta superficie, una gran cantidad de tejido en el cual el virus puede rápidamente infectar, producir grandes cantidades de virus, salir de los pulmones y llegar a sangre y causar el efecto exacerbado que vimos en las fotos iniciales. Ellos comprendieron que si agarraban ese virus o el líquido de ese virus, de esas llaguitas, y lo ponían localizado en la piel, ¿verdad? Se iba a generar exactamente la misma vesiculita, pero esa vesiculita iba a impedir que el virus diseminara, ¿verdad? La piel es un tejido que no permite que el virus disemine. Y entonces lo que estábamos generando era exponer a la persona al virus y en unas condiciones controladas, y estas condiciones permitían generar una respuesta inmunológica que protegiera a la persona sin haber desarrollado la enfermedad. Nuevamente, este es el virus patógeno que si entraba por vía respiratoria iba a causar la enfermedad. Continuamos aplicando esta metodología por cientos de años, ¿verdad? Esta tecnología sale del oriente y empieza a movilizarse y llega a Constantinopla. En Constantinopla es evidenciado por los emisarios. En Constantinopla es reconocido por los enviados por la corona inglesa y esta parte de la realeza lleva este conocimiento hacia Inglaterra y por fin la técnica llega a Inglaterra en donde empieza a ser aplicado en un principio a todos los miembros de la corte,
todos los miembros de la corona, ya que el virus no discriminaba entre clases sociales y habían varios reyes de Europa que fallecieron a causa de esta infección y empiezan a ser vacunados. Se entiende cómo se aplica, se entiende cómo funciona. Luego de las cortes reales se empiezan a inocular soldados, entenderán la ventaja que es tener a su ejército protegido contra una pandemia versus el ejército contrario que sería gravemente afectado por la pandemia. Y entonces se empieza a popularizar la metodología. Esta metodología se conoce como la variolización. Sin embargo, entenderán que para la gente común no era fácil de entender qué es lo que está pasando. Era casi como magia. Era como que las realezas y los ejércitos contrarios les daban un hechizo con el cual quedaban protegidos, mientras que el resto de la población o el ejército contrario sucumbían ante la enfermedad. Sin embargo, con el paso de los años, se empieza a popularizar más aún la técnica y la técnica se empieza a refinar más. Ya no utilizamos el virus que causa la enfermedad, sino que utilizamos una familia del virus. Se reconoce que el virus que causa unas vesiculitas en las ubres de las vacas es una lesión similar al que sufren los humanos y entonces ya no utilizamos el virus humano, sino que utilizamos el virus de la vaca. Y este es Edward Jenner aplicando esta vacuna esta vacuna a las poblaciones, digamos, al popular, a la gente de calle de Inglaterra. Y esta tecnología, y con posteriores modificaciones, llevó a que la humanidad lograra erradicar la viruela, es decir, la viruela ya no existe en el planeta Tierra desde 1979. Desde 1977, 79, el planeta quedó certificado como erradicado de la enfermedad de la viruela gracias a la vacunación. Ahora bien, como ya entendimos, la vacuna lo que hace es mimetizar lo que la infección estaría haciendo. Una infección es una exposición al organismo patógeno y lo que hace es levantar una respuesta inmunológica, que esa respuesta inmunológica me va a proteger, primero me va a curar la enfermedad y luego me va a proteger ante una segunda infección con este patógeno, ¿verdad? Lo que diferencia a una vacuna de la enfermedad es que las vacunas no causan la enfermedad y es una administración mucho más controlada, más regulada y lo que se busca es que sea lo más uniforme posible y lo mejor controlada posible para que no hayan efectos, ¿verdad? Vamos a ver algo muy importante que hay que entender de las vacunas y de las respuestas inmunes. Digamos, este es un gráfico donde tenemos aquí días y aquí ya tenemos años. Yo voy a tener un primer encuentro con un patógeno, digamos el virus. El virus entra y yo tengo que esperar cierto tiempo para que mi respuesta inmunológica crezca y sea capaz de controlar a ese virus. Una semana, 15 días, 22 días, un mes, ¿verdad? Importantísimo es que después de que yo controle a ese patógeno que me invadió, yo me deshago del 90% de lo que genere de respuesta inmunológica. ¿Por qué el sistema inmunológico tiene que deshacerse del 90% de esa respuesta? Porque no hay capacidad en el cuerpo humano para almacenar el 100% de todas las respuestas a todos los virus, patógenos, bacterias, protozoarios que nos encontremos en la vida. Entonces, lo que hace la respuesta inmunológica es disminuir el 90%, pero imagínense que, digamos, antes de la exposición, yo tengo entre 20 y 2000 células que me pueden controlar al virus. Cuando el virus entra, yo tengo que reclutar de todos los rincones del cuerpo esas 20 a 200 o 2000 células, llevarlas y empezarlas a dividir hasta que tenga suficientes cantidades de células
para poder controlar la infección. Pasan los años, después de esa primera formación de una respuesta inmune, y me encuentro de nuevo con ese agente patógeno, y entonces ahora no ocupo 7 días para reaccionar. La respuesta ahora es mucho más rápida, mucho más intensa, mucho más alta, y es mucho más efectiva porque me elimina el patógeno de una manera mucho más rápida. ¿Por qué? Porque ya no estoy empezando de 20, 200 o 2000 células. Estoy empezando de 2 millones, 20 millones o 200 millones de células. Entonces es mucho más rápido reclutarlas, mucho más rápido empiezo a proliferar y mucho más rápido obtengo cantidades celulares suficientes para controlar la infección. Ahora bien, entiéndase que una vacunación lo que significa es que la respuesta inmunológica ante una segunda infección, entonces implica que hay una segunda infección, la voy a movilizar más rápido y más efectivamente para controlarme la infección. Y ante una segunda infección, quedo con una respuesta de memoria más grande que la respuesta que tenía después de la primera inmunización. Ok, otra cosa que es importante saber es que la respuesta inmune tiene 2 etapas o 2 fases. Una respuesta que se conoce como la respuesta innata. Innata significa que está presente incluso antes de nacer. Y esta es la que es responsable de protegernos en los primeros años de vida. En la segunda etapa tenemos lo que se conoce como la respuesta adaptada. La respuesta adaptada se llama adaptada porque se genera con el tiempo conforme nos vamos exponiendo a los diferentes patógenos. Entonces, en la fase inicial de nuestras etapas de vida, la respuesta innata es la que nos está protegiendo. Y en las etapas avanzadas de la vida, la respuesta adaptada y toda esa exposición, toda esa historia de contactos con patógenos es la que nos va a estar haciendo la defensa contra los patógenos. Ok, ahora entremos a hablar de las diferentes vacunas. Las diferentes vacunas entonces lo que van a hacer es tratar de modificar de alguna manera ese patógeno, ¿verdad? De mimetizarlo para que cuando se inyecte dentro de una persona, esa persona genere una respuesta inmunológica. Tenemos las vacunas históricas, digamos, que se conocen como virus inactivados, virus atenuados. Luego tenemos vacunas un poco más modernas, como las que son virus semejantes a partículas semejantes a virus, como es la vacuna del papiloma. Vacunas de subunidades, como es la vacuna de la hepatitis B. Y luego tenemos las vacunas modernas, que son las vacunas genéticas, ¿verdad? Vacunas genéticas y las vacunas con vectores virales, que es las que vamos a hablar hoy en día más a fondo. Para entrar en el tema, una vacuna en donde se utiliza un vector viral, lo que se hace es que ese inmunógeno, es decir, esa partícula del virus que me va a mimetizar al virus completo, es introducida dentro de otro virus. Voy a ponerles un ejemplo. Tenemos una vacuna muy efectiva contra la fiebre amarilla. Nos la ponemos cuando viajamos a Sudamérica. Pero no tenemos una vacuna contra los virus dengue. Entonces, lo que se hace es que el antígeno de superficie del virus dengue se le incorpora a la vacuna de la fiebre amarilla y entonces el vector, el virus de la fiebre amarilla, lo que hace es transportarme hacia el ser humano esa proteína del virus dengue para generar una respuesta contra el virus dengue. Eso es una vacuna de vectores. Y una vacuna de ácidos nucleicos es una vacuna en donde no ocupamos un vector viral, sino que es el mismo
ácido nucleico el que va a hacer el transporte de esa información a una célula humana, y esa célula humana es la que se va a encargar de producirme esa proteína que va a mimetizar o que va a asemejar al virus completo y va a ser capaz de elevarme una respuesta inmunológica contra el patógeno ante una segunda exposición. Ahora bien, aquí es donde entramos en un poco de la confusión que se da. Porque imaginemos que esta es una célula humana. Esta es una célula humana, este es el núcleo de la célula. Dentro del núcleo de la célula yo tengo lo que se conoce como el ADN. El ADN, para hacer una analogía, sería como la biblioteca. Es la biblioteca de la casa en donde está el recetario de cocina. Entonces, si yo quiero hacer una cena especial para Navidad, voy a la biblioteca, agarro el libro de cocina del Gordon Blum y transcribo la receta en una hojita. Transcribo la receta de cómo hacer un Gordon Blum para Navidad y lo pongo en una notita y me salgo de la biblioteca con esa notita. Esa notita es el mensaje, es la receta de cómo hacer un Gordon Blum. Entonces, en la célula, esa notita es lo que se conoce como un ARN mensajero. Es el que transporta el mensaje de la biblioteca, que es en donde lo tengo protegido. Ahora no quiero que le pase nada al recetario grande. Y lo saco en una notita y me voy a la cocina. Y en la cocina lo que hago es producir proteína, o en este caso sería producir el Gordon Blum, utilizando la receta que copié de la biblioteca. Una vez que produzco el Gordon Blum, puedo botar la notita, porque no voy a hacer Gordon Blum todos los días, sino que cada vez que quiera hacer Gordon Blum, me regreso a la biblioteca y cumplo el mismo proceso. Ahora bien, aquí es donde entra la confusión. Los virus no son otra cosa más que un mensajero dentro de una cápsula protectora. Eso es un virus, un genoma dentro de una cápsula protectora. Ese virus, cuando entra a la célula, lo que hace es liberar ese ARN viral, que el ARN viral lo que trae es la receta para producir las proteínas del virus. Es decir, todos los componentes del virus están en este recetario y se producen todas las proteínas del virus. Ahora bien, ¿qué es una vacuna de ARN? Es exactamente lo mismo que un virus. Es un ácido nucleico dentro de una cápside que lo protege, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia? Bueno, hay muchas diferencias, pero la diferencia principal es que cuando este ARN mensajero entra a la célula, solo se produce una de las proteínas del virus. Y esa proteína del virus es la que va a simular el patógeno y le va a dar la capacidad a la respuesta inmune de generar una respuesta protectora. ¿De dónde sale todo utilización del ARN mensajero? Bueno, es que nosotros los virólogos, como los virus son tan diversos, hay diferentes tipos de virus, desde el HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis B, C, D, E, hay miles de formas de virus. Pero para la clasificación de los virus, David Baltimore, un gran virólogo, ideó que el ARN mensajero y la forma en que cada virus llega al ARN mensajero es la forma de clasificar a los virus. Porque todos tienen el ARN mensajero como molécula en común. Entonces, en términos de vacunas, hacer vacunas de ARN mensajero me permitiría hipotéticamente generar vacunas de todos los tipos de virus que hay hoy en día reconocidos. En el caso del SARS coronavirus 2, esa proteína que le vamos a meter es la proteína de superficie. Es la proteína S, son estas espiculitas que se salen fuera del virus, que son las que reconocen el receptor celular, que es el ACE2, y permite la infección. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con las vacunas de
de ARN recombinante. Agarro la información o el mensajito, el mensaje que codifica por esa proteína y se lo meto a vacunas virales, ¿verdad? Vamos a ver las dos vacunas de ARN mensajero, esta que es la de Moderna y esta que es la de Pfizer-BioNTech, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo agarré el ARN, la receta que codifica por esa proteína de la superficie y se la pongo a un ARN mensajero. Si este ARN mensajero es desnudo, es decir, no tiene la cápside protectora, va a ser degradado muy fácilmente. ¿Por qué? Porque un ARN es un virus. Un ARN libre, el sistema y el cuerpo lo entiende como que es un virus y hay un montón de estrategias para destruirlo. Entonces tengo que protegerlo, al igual que lo protege un virus, y lo protejo metiéndolo dentro de una cápsula. Esa cápsula es una membranita de lípidos que además de protegerlo, permite que sea incorporado al citoplasma de la célula y una vez dentro de la célula es un ARN mensajero, la célula lo cocina y produce las proteínas del virus, las cuales van a ser presentadas al sistema inmunológico para generar una respuesta. Eso es todo lo que es una vacuna de ARN mensajero. Las otras vacunas, que son las de AstraZeneca y las de Johnson Johnson y la Sputnik de Rusia, utilizan una metodología similar, ¿verdad? Porque ellas lo que hacen es que esa recetita del ARN mensajero no lo meten en un ARN mensajero, sino que lo meten en un virus que es un virus de ADN, el cual va protegido en una capsulita. Esa capsulita es el virus adenovirus. El adenovirus entonces llega, infecta a la célula, tiene un mecanismo precioso por el cual el virus transporta esa información hacia el núcleo y en el núcleo el ADN va a producirme ARN mensajeros y esos ARN mensajeros me van a producir las proteínas del SARS coronavirus 2. Ahora bien, importantísimo, ¿por qué estas vacunas están llegando tan rápido a nosotros? Bueno, por el proceso de manufactura. El proceso de manufactura de vacunas, entre menos pasos se tengan que controlar, entre menos complejos sean esos pasos, uno va a tener un mayor control del proceso y uno va a poder acelerar el proceso y aumentar la cantidad de producción de ese proceso. Entonces, el proceso de manufactura de las vacunas de ARN mensajero simplemente ocupo otras sustancias, pero lo que es principalmente es un plasmio, que es una secuencia que codifica por la proteína spike, y una polimerasa. Eso lo he hecho en un bioreactor y me produce grandísimas cantidades de ARN mensajero. Luego nada más lo encapsulo en las burbujitas estas de lípidos y ya tengo la vacuna producida. Estas vacunas son las que se consideran sintéticas porque no hay ni un solo elemento vivo en esta producción. Las vacunas de vectores virales, tengo que hacer ingeniería genética para meter ese gen de interés en el vector y el proceso es un proceso que tiene más pasos, ¿verdad? Tiene procesos y son procesos que utilizan sistemas complejos como los cultivos celulares, los cuales son inestables hasta que se tienen optimizados a punta. Entonces son bastante más tediosos de generar y tienen muchos más pasos de filtración y generación hasta que se tiene una vacuna más. Las otras vacunas, las vacunas más viejas, son procesos aún más tediosos de producir, ¿verdad? Por eso es que estas son las vacunas que llegan primero a nosotros. Ahora bien, antes de terminar, quiero que veamos la producción
de vacunas a través del tiempo, empezando desde 1800 hasta el 2020. El avance tecnológico que hemos tenido en biología estructural, en biología recombinante, en secuenciación, en el entendimiento de estructuras cristalográficas, etcétera, etcétera, ha hecho que la aparición de vacunas tenga un crecimiento casi exponencial, ¿verdad? Vemos que son como avances tecnológicos que aparecen. Esos avances tecnológicos dan un salto, se llega a un plató, es decir, saturamos, la tecnología satura las capacidades y es hasta que hay otro avance en, en las metodologías que nos deja dar estos picos cuánticos, digamos, en la producción de vacunas. Entonces vemos las vacunas que están apareciendo ahorita y se proyecta que pronto veremos una vacuna contra el virus respiratorio sincicial. Ok, otro hallazgo importantísimo por el cual tenemos estas vacunas tan eficientes hoy en día es porque tenemos años de estar trabajando vacunas para virus respiratorios, vacunas para influenza, vacunas para el virus respiratorio sincicial y vacunas para otros virus respiratorios. Y se han encontrado formas en las que podemos maximizar cuál es el antígeno a escoger y cómo escogerlo. Una de las indicaciones más fuertes es que esa proteína de superficie del virus necesitamos de alguna forma estabilizarla, porque es una estructura que tiene mucho movimiento y al tener mucho movimiento hace que el sistema inmune le cueste generar la respuesta más precisa para ello. Al estabilizarla, es decir, como al fijarla, al dejarla estructuralmente quieta, la respuesta inmunológica puede madurar y generar respuestas que son 10 a 20 veces más potentes de lo que se hacía antes, ¿verdad? ¿Qué más ha ayudado a este estrepitoso hallazgo de estas vacunas? Bueno, que el SARS coronavirus, a pesar de ser un virus nuevo, no es un virus nuevo para la humanidad. Tenemos aquí los 4 coronavirus estacionales que han evolucionado con el ser humano desde hace 500 a 800 años, ¿verdad? Pero aparte de eso, hemos tenido brotes con el SARS coronavirus 1 hace 18 años y el MERS hace 8 años, que desde ese momento nos empezaron a decir que era muy peligroso que hubiera un evento pandémico con ellos. Entonces ya se empezaban a estudiar las vacunas, ya se empezaba a entender cuáles eran las cosas que necesitábamos hacer para tener una vacuna contra estos virus, ¿verdad? Y entonces teníamos casi 18 años de estar trabajando en vacunas para coronavirus. ¿Qué sucedió? Apareció el SARS-CoV-2, se secuenció el genoma, se metió en las estructuras, se hizo las modificaciones que ya se sabía que funcionaban, se probaron en ratones, las vacunas fueron altamente exitosas, se probaron en monos en julio, fueron altamente exitosas, se probaron en humanos para seguridad, altamente seguras, se probaron en poblaciones adultas de mayores de 70, dieron buena respuesta y eran seguras. Se hicieron los ensayos clínicos fase 3 y todo el mundo, desde los 18 años hasta los 70 años, respondieron fuertemente, ¿verdad? Después de la segunda dosis. Y con todo eso llegamos a los estudios fase 3, en donde hoy en día estamos viendo que la vacuna de ácidos nucleicos y las de vectores son altamente efectivas en controlar la infección. Este es el grupo placebo, que en un tiempo de 70 días, 80 días, 100 días ya se habían infectado suficientes pacientes, mientras que aquellos que se habían vacunado con las vacunas no se infectaron. Ahora bien, lo que es importante para saber a la población, esta es una diapositiva que me prestó el doctor Gustavo Lazo del Hospital Nacional de Niños, es que dentro de la población siempre va a haber un espectro de confianza en las vacunas. Del 55 al 75 de la población acepta las vacunas y son conscientes de su utilidad.
dentro de la población hay un 2% de personas que tienen rechazo contra las vacunas, ¿verdad? No creen en las vacunas y son rejegas. Pero lo que tenemos que trabajar nosotros es en este porcentaje de indecisos, ¿verdad? Este porcentaje de indecisos son los que tenemos que trabajar porque esta gente no cree en las vacunas y estos están convencidos. Son estas personas indecisos los que hay que trabajarlos. Ahora bien, se sabe bien que cuando la enfermedad está presente, cuando gente ve a la gente enferma en la calle, la gente cree en las vacunas, los indecisos quieren vacunarse. El problema es cuando las enfermedades dejan de circular, que la gente ya no ve la enfermedad en la calle, se sienten confiadas y entonces dejan de creer en la vacuna y eso es lo que no podemos permitir. Y con eso yo termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Loría. Realmente una explicación muy valiosa, muy entendible. Y procedemos ahora a continuar con la doctora Tatiana Cruz. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto compartir el día de hoy con todos ustedes. Mi nombre es Tatiana Cruz y para continuar con la presentación que tenemos el día de hoy, voy a empezar hablando un poco de todas las vacunas en general que se han desarrollado contra la COVID-19. Hasta el 26 de enero de este año, la Organización Mundial de Salud tenía registrados 173 vacunas en investigación en animales y en laboratorio, en ensayos, es decir, no en humanos. 63 en investigación en humanos y de estas 63, 20 de ellas en fase 3, es decir, una de las últimas fases de investigación. Sin embargo, existen vacunas que han venido liderando. ¿Qué son estas que ustedes pueden ver en este cuadrito? Entonces, por ejemplo, la vacuna Pfizer y BioNTech con un 95% de eficacia reportada según los estudios clínicos, la vacuna Moderna con 94,5% de eficacia, la vacuna rusa del Instituto Gamaleya con 91,6% de eficacia, AstraZeneca y Oxford, que acá aclaro que ellos, tal vez ya ustedes han escuchado, tuvieron un problema con, a la hora de la dosis, la primera dosis a un grupo se les dio la mitad y para la segunda dosis sí se les dio completa. Por eso es que la efectividad la reportan en un rango. Porque en el grupo que recibió en la primera dosis la mitad de la dosis tuvo un 90% de eficacia y mientras que en el otro grupo tuvo un 60% de eficacia. Ellos incluso aclaran que realizan o tienen planeado realizar un estudio adicional para aclarar este punto. Sinopharm, que es una vacuna china con casi un 80% de eficacia, y Sinovac, que es otra vacuna china con un 50% de eficacia. ¿Por qué les muestro esto? Bueno, porque las vacunas que ustedes ven acá con este check, que es un círculo verde, son vacunas que ya cuentan con un uso aprobado y limitado en humanos, mientras que las demás o ya tienen o están en proceso de adquirir el uso de la autorización de uso de emergente. Al fin de cuentas, en esta diapositiva lo que quiero mostrarles es que hay muchas vacunas y las que han venido liderando ya tienen reportado cierto porcentaje de eficacia y esto a raíz de todos los estudios que ya se han venido haciendo. Pero, ¿qué pasa en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica existen 3 mecanismos por los cuales se ha buscado la adquisición de dosis de la vacuna contra la COVID-19. El primero del que les voy a hablar es el mecanismo COVAX. En este mecanismo aclaro que no se sabe la totalidad de dosis de qué tipo de vacuna va a ser. Ya se sabe por las últimas noticias que parte de estas dosis van a ser de AstraZeneca, la vacuna AstraZeneca. Sin embargo, el resto de las dosis todavía no se sabe de cuáles otras vacunas van a ser. Y para todos estos convenios que ustedes ven acá también aplica que las vacunas van a ir llegando por tractos. Es decir, por ejemplo, estas 2 millones de dosis de la vacuna por el mecanismo de COVAX van a ir llegando por partes, no es que van a llegar los 2 millones de dosis de una sola vez. Con este mecanismo, es un mecanismo en alianza con la Organización Mundial de la Salud, donde se busca cubrir el 20% de la población de los países y busca también un acceso equitativo de las dosis de la vacuna. Con este mecanismo se pretende cubrir 1 millón de personas y tiene un costo promedio por unidad de $11.
Otros de los convenios bilaterales que ha tenido el país ha sido con Pfizer y BioNTech y con AstraZeneca y Oxford. De estas vacunas se sabe que ambas tienen 2 dosis. La de Pfizer y BioNTech es a los 0 y a los 21 días y la de AstraZeneca es a los 0 y 28 días. El país apostó por mayor adquisición de dosis con la vacuna de Pfizer y BioNTech, también tomando en cuenta claramente pues todas las características y el porcentaje de eficacia que reportaba la vacuna, aparte que fue de las primeras en ser aprobada. Y eso para cubrir 1,5 millones de personas, con un costo promedio por unidad de $12. Mientras que la vacuna de AstraZeneca y Oxford, acá el país apostó por adquirir 1 millón de dosis para cubrir 500,000 de personas, porque recordemos que cada persona le va a tocar 2 dosis, con un costo promedio de $5. Además, el país también procuró conseguir dosis para cubrir 650,000 personas más. No se sabe ahorita cuál es la vacuna en específico para cubrir esto, pero estos serían los mecanismos que el país ha tenido para adquirir dosis de la vacuna contra la COVID-19. Para enfocarme un poco en las dos que sí se sabe que el país va a tener, ¿verdad? Que es la de Pfizer, que de hecho ya entró al país, y la de AstraZeneca. Aquí un poquito para comparar, ya habíamos visto lo de los precios, ¿verdad? Es más costosa la de Pfizer. El tipo de vacuna, que el doctor Loria lo explicó muy bien, entonces no me voy a detener en esto, que la de Pfizer y BioNTech es de ARN mensajero, mientras que la de AstraZeneca y Oxford es de vector viral no replicante. Al fin de cuentas, lo importante es que ambas han demostrado eficacia y seguridad. La temperatura de almacenamiento, que en promedio para la de Pfizer y BioNTech es de menos 70 grados Celsius, eso es una ultra baja temperatura, mientras que la de AstraZeneca y Oxford es en refrigeración de 2 a 8 grados Celsius. Y acá nada más para recordar en cuanto a la eficacia, que esta eficacia fue reportada con resultados de estudios clínicos, alrededor de 43,000 personas para la de Pfizer y alrededor de 23,000 personas para la de AstraZeneca y Oxford. Y bueno, en esta diapositiva que está un poquito cargada, es esquemática y es para explicar un concepto que se llama cadena de frío. Y también funciona para explicar parte de la logística, en específico con la vacuna de Pfizer y BioNTech, que fue la que ingresó al país, para que se sepa y se conozca cómo es que se ha venido manejando. Me parece un poco importante detenerme también en esta diapositiva, puesto que se ha visto noticias en redes sociales y demás de situaciones importantes donde dan pie a dudas del manejo logístico que se le ha dado a la vacuna. Entonces, por ese sentido, me parece a mí relevante que nos detengamos un momentito acá para analizar este concepto. El concepto de cadena de frío es básicamente desde el momento en que se produce el medicamento, ¿verdad? Recordemos que las vacunas son medicamentos biológicos, en la planta de producción hasta el momento en que va a ser administrada a la persona que va a recibir la vacuna. La vacuna debe de garantizarse que va a mantener una temperatura adecuada para la estabilidad y funcionamiento de la misma. Este concepto es a lo que llamamos cadena de frío, todo lo que sea necesario para mantener la temperatura adecuada. Y para explicar un poquito de la logística, vean ustedes acá con estas imágenes que desde la planta de producción donde se tienen las vacunas, se envían a los diferentes países, pero no se envían de cualquier manera, se envían en contenedores especiales donde tienen monitoreo de temperatura con el sistema DataLogic y aparte rastreo de ubicación con GPS. Y estos contenedores especiales tienen tanto hielo seco, como otras características en específicas que puede verse por fuera como una simple caja, pero en realidad llevan varias partes adentro que garantizan mantener la temperatura que se requiere. El fabricante, en este caso Pfizer, ¿verdad?, especifica en su ficha técnica que estos contenedores pueden mantener la temperatura necesaria para los viales de las vacunas hasta por 10 días sin ser abiertos. Entonces, explico esto porque en el momento que llegó al aeropuerto en el país, probablemente tuvo que pasar por un proceso de aduanas y ahí la importancia de tener este conocimiento de saber que la temperatura aún así se estaba resguardando, aunque por fuera se puedan ver como cajas de cartón.
Hay un operador logístico, ¿verdad?, contratado por la misma industria que traslada las vacunas al área de almacenamiento y distribución de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde hay un congelador de ultra baja temperatura, donde se van a almacenar las vacunas, todos los viales de las vacunas. No es necesario pensar en que sea tantísima cantidad, porque cada bandejita, que más o menos sería como esta partecita de aquí, cada bandejita, tiene aproximadamente como 195 viales, entonces no es tan grande. Acá está resguardada la temperatura a la que se necesita mantener la vacuna de Pfizer, pero ¿cómo se hace para que esta vacuna llegue a los diferentes lugares del país? Bueno, básicamente los establecimientos de salud llegan a retirar, por ejemplo, los días lunes de cada semana, al ALDI, que es el área de almacén y distribución de medicamentos de la caja, y llegan a retirar con termos para recibir las vacunas. Este momento de desplazamiento desde el ALDI hasta el área de salud al que va a ir dirigida la vacuna, o llámese device, a donde va a llegar la vacuna, este momento se contempla también como un momento de descongelación de los viales, porque los viales, antes de ser administrados a la persona, tienen que estar descongelados, es decir, la vacuna tiene que ser descongelada. Y por otra parte, los termos que llevan los profesionales y las personas, el personal encargado del traslado de sus vacunas, garantizan una temperatura de refrigeración. Entonces, ahí para que sepan que se sigue manteniendo la cadena de frío en cuanto a las vacunas, se llega al lugar a donde sea que va dirigido y se cuenta con cuatro días efectivos para la vacunación. Entonces, en los otros 4 días, es decir, de martes a viernes, ya lo que se hace es vacunar. Estos viales se mantienen en refrigeración porque la estabilidad lo permite, de 2 a 8 grados Celsius, que es una temperatura de refrigeración, la estabilidad permite mantenerlo hasta por 5 días máximo. Entonces, vean que cada proceso es tan detallado que tiene que llevar toda una logística de por medio. Cuidados en la administración de la vacuna. Bueno, como ya mencionaba en la diapositiva anterior, necesita estar descongelada, más o menos se requiere de 2 a más de 3 horas para que se descongelen los viales. Tiene una estabilidad de 120 horas, es decir, de 5 días en refrigeración. Esto quiere decir en temperatura de 2 a 8 grados Celsius y sin diluir. Al fin de cuentas, lo importante es saber que cada paso se tiene garantizado y se tiene cubierto por la parte logística. Tiene un máximo de 2 horas a temperatura ambiente y por esto es que las personas que vayan a preparar estas vacunas, llámese los ATAMs de la caja o llámese el personal correspondiente, hacen todos los procedimientos como la preparación, la dilución que lleva, la inspección de que antes de administrarle a la persona esté bien, luzca bien, las características estén bien, todo esto en menos de 2 horas. Y una vez que ya la persona tenga preparada la vacuna, este frasquito alcanza para 5 personas, es decir, para administrarle la dosis de una vacuna a 5 personas. Entonces, tienen que garantizarse en un mismo día que tienen el frasco, al menos esas 5 personas, para que no se pierda ese frasquito, digamos, esas dosis de la vacuna. En la aplicación o la administración de la vacuna, siempre se recalca la correcta aplicación de la misma, siempre va a estar registrado tanto en el carnet de la persona como en las herramientas que la caja posee. Y se anotan también las fechas de administración de las dosis. Acá hago hincapié en que hay 2 dosis, ¿verdad? La primera, 21 días después la segunda. Y hago este hincapié en esto de las dosis porque una de las consultas frecuentes, yo trabajo en el Centro Nacional de Información de Medicamentos, es que, por ejemplo, que si solo con una dosis es suficiente. O sea, la protección máxima se alcanza después de la segunda dosis. Y ahí la importancia del llamado de cumplir con ambas dosis de la vacuna. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Lo que quiero mostrarles y hablarles un poco aquí es de la campaña que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, en conjunto con el Ministerio de Salud, se encargó de establecer grupos de prioridad. Entonces, ¿a qué se refiere estos grupos de prioridad?
las personas, al país, les sirve tener la mayor cobertura posible en cuanto a la vacunación. O sea, el país lo que quiere es vacunar a todas las personas posibles. Sin embargo, hay que garantizar quienes necesitan más la vacuna, ¿verdad? ¿Quiénes son esas personas que están en mayor factor de riesgo? Y en este sentido, los grupos establecidos son, en primer lugar, en el primer grupo, personas que trabajan y que viven, adultos mayores, en lugares de larga estancia, personal de primera respuesta, ¿verdad? Como lo son trabajadores de salud, tanto públicos como privados, bomberos, Cruz Roja, seguridad y tránsito, migración, municipalidades, OIJ. En el segundo grupo, mayores de 58 años, independientemente si tienen o no un factor de riesgo, simplemente por tener más de 58 años. En el tercer grupo, de 18 a 58 años, y acá sí con algún factor de riesgo, o sea, personas que tengan hipertensión, que sean diabéticos, cardiópatas, enfermos respiratorios, crónicos, enfermedad renal, obesidad, ¿verdad? Todas estas personas estarían en este tercer grupo. En un cuarto grupo se tiene al personal del ámbito de educación, a los de centros de atención integral, PAN y privados de libertad, mientras que en el quinto grupo se tiene a estudiantes de la salud y a personas de 40 a 57 años que tengan contacto con el sector productivo, es decir, que tengan un impacto ya sea en agricultura, en construcción, atención al cliente, restaurantes, empleadas domésticas, etc. Si ustedes se ponen a ver, en uno o en otro grupo entran. Y esta es otra de las preguntas frecuentes que nos hacen a nosotros en el CIMED, que es básicamente, ¿cómo sé yo cuándo me va a tocar a mí? O cuándo le toca a mi mamá, o no le han dicho nada a mi abuelita, cuándo llevo a mi abuelita a vacunar. Y acá lo importante es saber, bueno, las vacunas van a ir entrando por tractos al país, hay grupos ya de prioridad establecida. Ahí lo mejor que se puede hacer es esperar el llamado del área de salud o del EVAIS correspondiente o preguntar, pero cuando se sepa qué ha pasado de un grupo al otro. Muy probablemente la prensa también va a ir acompañando en el proceso. Entonces, en este sentido, al país le sirve tener la mayor cobertura posible en vacunación. Entonces, no es que estos grupos estén porque no se quiera vacunar personas, al revés, o sea, se quiere vacunar a la mayor cantidad de personas posible y se establecen prioridades en esta vacunación. Como les mencioné, la caja, ¿verdad? La Caja Costarricense del Seguro Social tiene un manual de procedimientos para la ejecución de la vacunación contra la COVID-19 en todos sus establecimientos de salud. Entonces, este procedimiento ellos lo van a realizar en cohortes de 3 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que como esta vacuna de Pfizer tiene 2 dosis al día 0 y luego a los 21 días, más o menos a las 3 semanas, por eso es que si una persona se administra una dosis de la vacuna en la semana 1 inicial de vacunación, a esta misma persona se le resguarda su dosis cuando ya estén en la otra etapa de administración de segunda dosis. En este caso, por ejemplo, siguiendo un orden cronológico, sería en la semana 4, ¿verdad? Por eso es que en las imágenes ustedes pueden ver que, por ejemplo, esta segunda persona hipotética que tenemos acá, también tiene resguardada su dosis para la administración de la segunda dosis. Y esto es importante porque recordemos que la protección completa se alcanza después de la segunda dosis. Hay un concepto muy importante que se llama farmacovigilancia. Bueno, y acá también aprovecho porque es otra de las consultas frecuentes que nos hacen, que es, bueno, ¿qué pasa si, o sea, no quiero ponerme la vacuna porque me va a dar un efecto adverso? O, ¿qué se sabe de los efectos adversos a largo plazo? O, bueno, si yo tengo esto, ¿puedo ponerme la vacuna o no porque me va a dar tal cosa? Entonces, todas estas dudas están relacionadas con el concepto de farmacovigilancia, que en lo que se refiere es a qué es una vigilancia de los medicamentos para un uso seguro de los mismos. Esto es farmacovigilancia. Y como la vacuna, les repito, es un medicamento biológico, entonces entra en este campo donde se realiza una vigilancia sobre toda la población que va a ser vacunada. Importante acá, cuando un evento adverso se presenta tras la administración de una vacuna, es necesario investigar dicho evento y las circunstancias en que se produjo para evitar adjudicarlo
erróneamente a la vacunación. Y acá entran un montón de noticias que tal vez ustedes han escuchado de muertes y que una cosa y la otra, ¿verdad? En un caso de un suicidio en Brasil. O sea, siempre que haya una situación que coincida con la vacunación, hay toda una investigación de por medio, un análisis, porque se debe saber si se puede atribuir o no a la vacuna. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Y en este sentido, la farmacovigilancia de todo este proceso de vacunación en el país, hay un centro rector que es el Centro Nacional de Farmacovigilancia del Ministerio de Salud, que va a estar en alianza también con la Caja Costarricense del Seguro Social y con el Centro Nacional de Información de Medicamentos para llevar un control de todos esos eventos adversos, efectos adversos que se puedan atribuir o no a la vacunación, ¿verdad? Porque recordemos que siempre hay que hacer esa parte de investigar para ver si se puede atribuir o no. Y en este sentido, aparte, en el proceso de farmacovigilancia hay otro montón de actores más, incluso la persona que va a recibir la vacuna, porque esa misma persona, si recibe la vacuna y experimenta reacciones como dolor de cabeza, como cansancio, como fiebre, ¿verdad? Lo puede reportar con un profesional de la salud, ¿verdad? Ya, llámese la TAP que le administró la vacuna, por ejemplo, en el EVAIS. Y aparte, la industria también va a estar dando seguimiento, o sea, las farmacéuticas, a los eventos adversos que tengan de sus productos, en este caso, por ejemplo, de la vacuna, Pfizer. Y también los hospitales, academias como la universidad, el gobierno, autoridades regulatorias, ¿verdad? Como ya bien hablábamos del Ministerio de Salud y demás, todos estos son un conjunto de actores que se involucran en esta parte de farmacovigilancia. Y específicamente, una sospecha de reacción adversa cuando se habla de vacunas se le llama ESAVI, es decir, un evento supuestamente atribuible o asociado a la vacunación e inmunización. ¿Por qué? Porque puede o no estar asociado. Entonces, por eso se les llama ESAVI y pueden ser leves, moderados o graves. Grave, llámese grave, y aquí siempre cabe hincapié es porque ya uno ha escuchado cosas o ha visto cosas. Grave es cuando, por ejemplo, requiere hospitalización o que hay fallecimientos, ¿verdad? Entonces, hacer hincapié en esto porque a veces fiebre no es grave, dolor articular, muscular no es grave, ¿verdad? Esos son leves. Y en el sistema de reporte existe algo que se llama tarjeta amarilla, que es un formulario oficial para el reporte de efectos o sospechas de reacciones adversas de cualquier medicamento. También Notifacera, que es una plataforma en línea donde los profesionales de salud en Costa Rica pueden realizar esos mismos reportes que ustedes ven acá, solo que acá está en línea. Y en específico para la caja, también el formulario de notificación de ESAVI, ¿verdad? Que al fin y al cabo son estos efectos adversos, ¿verdad? Supuestamente atribuibles o no a la vacunación. Y acá también, no sé si ahorita nos estará viendo algún profesional de la salud, pero en caso de que así sea, el llamado, ¿verdad? A la importancia siempre del reporte, de generar los reportes. Y a quienes no sean profesionales de salud, pero vayan a recibir o conozcan, vayan a recibir dosis de la vacuna o tengan conocidos que ya la han recibido y que han experimentado alguna reacción adversa, llámese fiebre, dolor de cuerpo u otra, recordar la importancia de que le diga a un profesional de la salud para que realice este reporte. Y bueno, pues básicamente esta vacuna, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer, en estudios clínicos ya ha reportado cuál es su perfil de efectos adversos esperables, porque ya cuando se analizó en humanos, estos fueron los resultados que arrojó y que no han venido variando tanto desde que ha empezado a ser administrada. El prioritario o el que más se da con mayor frecuencia es dolor en el lugar de la inyección, también fatiga o cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular y en las articulaciones, escalofríos, fiebre, otros que podrían darse vómitos y diarrea. No existen muertes relacionadas, al menos comprobadas por la vacuna. Y una advertencia que se tiene, y digo advertencia porque acá no es que cualquier persona que tenga una alergia, ¿verdad?, no se pueda vacunar,
sino que una advertencia es con personas que tengan perfil de alergias de choque anafiláctico previo. ¿Eso qué quiere decir? Es un tipo de alergia ya muy fuerte, en donde la persona no puede respirar, donde se le cierran las vías respiratorias, ¿verdad? Se pone rojo, se pone con erupciones en el cuerpo y demás. Y este perfil de alergias, ya sea con un medicamento o con un alimento o con alguna otra vacuna, es importante reportarse a la hora de que la persona, por ejemplo, quiera adquirir o le toque adquirir una dosis de la vacuna, porque en este sentido sí debe de ser estrictamente en un centro de salud con capacidad de respuesta, ¿verdad? Y esa es la única advertencia que se tiene en este sentido en cuanto a los efectos adversos y demás. Y recordar que es igual que cualquier otro medicamento que puede dar alergia, ¿verdad? No es que es por ser la vacuna, sino que es por esto que les menciono. Sí se ha visto y es esperable también que en la segunda dosis, pues, el cuerpo responda de una manera más reactiva, ¿verdad? O sea, que si me dio un poquito dolor de cabeza o no me dio con la primera dosis, que en la segunda dosis ya ahora o sí me dé o me dé un poquito más fuerte, por ejemplo, el dolor de cabeza. Y recordar la importancia de siempre notificar los efectos adversos que se tengan, ¿verdad? Dolor de cabeza, escalofríos, fiebre, ya sea con la boleta amarilla, la tarjeta amarilla que era la que veíamos, que para eso hay que decirle a un profesional de la salud, o igualmente si hay profesionales de salud viéndonos, ¿verdad? A través de Notifaced. Ese reporte es inmediato y es aparte necesario para abordar los efectos adversos. También acá, por ejemplo, va a estar habilitada el 911 y a otros números o líneas que más adelante las autoridades competentes puedan comunicar para, por ejemplo, si se tiene alguna reacción adversa grave con la vacunación, entonces que se reporte y pues que tengan, digamos, la atención médica necesaria. Y acá, para ir cerrando ya, voy a tratar de cubrir, esto es una información que aparte de haberla tomado de la caja, también coincide con ser consultas frecuentes del CIMED de dudas o mitos asociados a la vacunación contra COVID-19. Por ejemplo, las vacunas contra COVID-19 no cumplen con las fases habituales de desarrollo. Bueno, esto es falso, ¿por qué? Porque sí se cumple con las diferentes fases. Como bien decía el doctor Loría, aparte de este sistema de producción, también estas tecnologías ya se venían analizando y aparte de esto también es una situación de emergencia mundial, ¿verdad? Entonces, hay muchos intereses y demás para la adquisición de vacunas y todo esto ayudó a que los procesos fluyeran mucho más rápido, todo esto en conjunto. Entonces, no es que no hayan cumplido con las fases, sí tuvo que haber pasado por las fases. Todas las vacunas contra COVID-19 se desarrollan sobre plataformas sin experiencia, es decir, como que están inventando las cosas. No, ¿verdad? Ya habíamos hablado el doctor Loría de los diferentes tipos de vacunas que ya se han venido estudiando y que incluso, por ejemplo, un tipo que son las inactivas, las inactivadas, también están dentro de todo este proceso de investigación de desarrollo de vacunas contra COVID. Con la vacunación se pondrá fin automáticamente a la pandemia. Lamentablemente no. La vacunación se va a realizar por etapas y aparte de esto, va a ser algo que voy a repetir, pero es necesario que la vacuna no es algo milagroso. En el momento en que se administra la primera dosis de la vacuna, y recordando lo que nos dijo el doctor Loría, se requiere un tiempo para generar cierta parte de la respuesta del cuerpo, de la respuesta inmune, y aparte se requiere de la otra dosis para terminar de llegar al máximo posible que puede llegar la vacuna para protegernos. Entonces, en este periodo todavía no se descarta que las personas puedan adquirir y contagiar el virus. Entonces, de ahí la importancia de seguir con el lavado de manos, con el uso de la mascarilla, con el distanciamiento social y todas las medidas que hemos venido realizando. ¿Puede deshacerse la mascarilla después de vacunarse? No, ¿verdad? Por lo que ya les comenté. Una vez que recibe la vacuna contra COVID-19 se es inmune de por vida. Se requiere más seguimiento de la respuesta inmune para dar datos más confiables de todo esto que se ha venido analizando. Sin embargo, ya se sabe más o menos en promedio o se ha venido analizando algunos estudios, hablan incluso de protección de 8 meses, por ejemplo, pero aún es algo prematuro decirlo con exactitud.
Sin embargo, no es algo que se vaya a tener de por vida. Incluso vean que, por ejemplo, contra tétanos hay un refuerzo cada 10 años, ¿verdad? Entonces, como para tener esto presente de que no es que ya se sea inmune de por vida. Si ya he tenido el virus, ¿verdad? La COVID-19, no necesito vacunarme. No, sí se requiere porque se ha visto que esta inmunidad natural, que es la manera en que se adquiere la infección de manera natural, genera una respuesta inmune, pero este tiempo de cuánto nos va a proteger esta respuesta inmune todavía se está analizando y por eso es que, por ejemplo, se dice, bueno, en 90 días la persona es poco probable que vuelva a adquirir el virus, pero se da este tiempo para que una persona que ya tuvo el virus, entonces se pueda adquirir la vacuna y desarrollar una mejor respuesta inmune y que también esté protegido. No necesita ambas dosis de las vacunas, falso, ¿verdad? Con la segunda dosis se adquiere la máxima protección. Si se vacuna contra influenza, no necesita la vacuna, no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Pueden ser síntomas semejantes, pero los virus son distintos y una cosa no me va a funcionar para la otra. Las vacunas de ARN mensajero pueden alterar tu ADN, mentiras, ni siquiera ingresan al núcleo, digamos, las que son de ARN mensajero, entonces no hay que preocuparse por pensar en el ADN. Se van a implementar microchips en la vacuna. No sabía qué más poner en esta parte porque simplemente es que no tiene microchips en la vacuna. No he tenido como la oportunidad de saber exactamente por qué, pero creo que está ligado un poquito con estas teorías conspiracionistas y demás. Y bueno, pues ya esta es como la última parte de los mitos asociados. Si se recibe la vacuna contra coronavirus, ¿le dará la enfermedad a la persona? No, ¿verdad? El doctor Loria ya muy bien nos explicaba que no tiene la capacidad de enfermar o producir el virus. Si la vacuna produce reacciones alérgicas, significa que es peligrosa para todos. Es como cualquier otro medicamento que puede provocar alergias. ¿Cuántas personas no hay, por ejemplo, que sean alérgicas al acetaminofén? Y la acetaminofén no le va a dar alergia a todas las personas. La vacuna puede provocar esterilidad, no se ha reportado y tampoco existe relación. El virus no existe y la vacuna es una farsa de las empresas para ganar dinero. Bueno, pues de ahí no queda nada más que recordar la cantidad de muertes que hemos tenido, ¿verdad? Y contagios y en fin toda la situación mundial, ¿verdad? Que se está viviendo. No es seguro aplicarse la vacuna, solo si muchas personas se la han aplicado ya. Bueno, ya existen estudios donde se la administraron a miles de personas y de ahí es donde se toman datos para lo que es seguridad y eficacia. Entonces ahí el llamado nada más para tenerlo en cuenta de que no es necesario como esperar a que en Costa Rica muchas personas estén vacunadas para yo tener la seguridad de que una vacuna es segura y no tener el temor de adquirir la dosis en el momento en que me toque. Y bueno, pues hay muchas otras dudas más, ¿verdad? Por ejemplo, que si la vacunación es obligatoria, no es obligatoria, incluso se puede firmar un documento si la persona no se quiere vacunar. Responsabilidad por muertes, bueno, ya ahí es un asunto de la industria y de que si se llega a ver que si la muerte es asociada o no a la vacuna. Efectos en adultos mayores, no se ha visto la relación directa entre la vacuna, por ejemplo, y que cause la muerte en específico de un adulto mayor, pero sí pasa en la vida que, o sea, pueda coincidir que gente que reciba la vacuna está en un estado terminal y que mueran, ¿verdad? Entonces ya queda como un registro donde pues hay que analizar para ver si está atribuible o no a la vacunación. Personas inmunodeprimidas se les informa que puede tener una respuesta menos eficaz, ¿verdad? Porque su sistema inmune tal vez no está al 100% en cuanto a la respuesta de protección de esta vacuna contra la enfermedad, pero también pueden adquirirla. Embarazo y lactancia, ¿verdad? Si no me equivoco, en la institución, en la caja, por ejemplo, no se está vacunando embarazadas, pero en otros países se les hace, por ejemplo, en lactancia y creo que acá también, si no me equivoco, si la mujer quiere adquirir la dosis, nada más se firma un consentimiento informado y la puede adquirir porque se ha visto que pues no hay efectos, digamos, en cuanto a la lactancia. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Les dejo aquí los datitos nada más porque justamente en el CIMAC, en el Centro Nacional de Información de Medicamentos, son medios para realizar las consultas que ustedes puedan tener. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a estos expositores de calidad, de verdad. Hemos contado con más de 100 personas en el Facebook Live, lo cual demuestra la importancia del tema. Y tenemos unas cuantas preguntas. Yo he tratado de tamizarlas para dirigirlas de la manera más efectiva posible. Y la primera pregunta va dirigida al doctor Loría. Y lo que se pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia entre las vacunas de Moderna y de Pfizer? Ah, vamos a ver, el antígeno es el mismo. Una vez que se identificó la proteína, se hicieron las modificaciones para estabilizarla. Prácticamente todas las vacunas utilizan el mismo antígeno. Creo que la única que no lo utilizó fue la de Oxford AstraZeneca, pero es el mismo antígeno, el mismo ARN mensajero. La única diferencia es la composición de, el encapsulamiento. Moderna tiene un encapsulamiento particular que hace que la partícula tenga un tamaño específico, y ese tamaño específico hace que las células del sistema inmune tipo macrófagos lo fagociten más fácilmente. Entonces es un mecanismo como para aumentar que el antígeno llegue a las células del sistema inmune, mientras que la otra queda un poco más distribuido entre células somáticas, y hay que generar un poco más de inflamación para que los macrófagos y células dendríticas lleguen. Muchas gracias. Para la doctora Tatiana Cruz, la pregunta es que si existe la capacidad de haber posibilidades de efectos secundarios nocivos, que si se podría demandar al productor. Siempre es una posibilidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ahí es como si se llega a comprobar en la investigación de por medio que se puede atribuir o no al producto, en este caso a la vacuna, ¿verdad? Pero claramente, como ya se sabe, igual con todos los procesos legales y demás, probablemente es algo que demoraría en el tiempo. Sin embargo, bueno, la posibilidad está siempre y cuando se pueda atribuir, ¿verdad? Después de la investigación respectiva. Ok, perfecto. Después, una preguntita que tiene que ver con respecto a tal vez teorías conspiratorias. ¿Es cierto de que ya hay viales de la vacuna hechos desde el 2017? Bueno, tal vez me atrevo a responder esto porque son muchas como las consultas que nos ingresan al CIMED relacionadas como en este sentido de conspiraciones también y demás. No se encuentra reportado de forma oficial que hay viales desde el 2017. Sin embargo, es eso todo lo que puedo decir porque hasta ahí es donde sabemos, ¿verdad? Lo que está reportado de manera oficial no lo reporta. Yo creo que lo que sucede es que, digamos, es la misma vacuna, lo único que hacemos es, digamos, es la misma plataforma, lo único que se hace es cambiar el antígeno, ¿verdad? Entonces, se vienen desarrollando estas vacunas contra el virus respiratorio sincicial, contra los diferentes tipos de influenza, ¿verdad? Y entonces vieron vacunas de ARN mensajero contra un virus y tal vez hicieron la asociación con que es este. Incluso habían prototipos de vacuna contra el SARS-1 y el MERS, ¿verdad? Entonces, ahí puede haber un poco de confusión en ese sentido. Perfecto, muchas gracias. Y también una pregunta, tal vez yo creo que diría al doctor Lariva, porque es en cuanto a producción, es si existen pruebas biomoleculares que se puedan hacer in vitro para determinar si va a haber efecto secundario o no, o ya eso depende totalmente del paciente. Digamos, uno de los fundamentos de la investigación biomédica es que, digamos, las investigaciones in vitro siempre son sugestivas, ¿verdad? Lo que dicta si van a ver o no van a ver son los ensayos clínicos a gran escala. Lo que sí sabemos es que ya vamos por ya pasamos los 15 millones de dosis administradas y los eventos no se han dado. Entonces, cualquier estudio in vitro, biomolecular o de cualquier tipo es una indicación, una sugestión, pero es el ensayo de la vida real lo que dicta si se dan o no se dan esos eventos. Perfecto, muchas gracias. Un par de preguntas más que tengo por aquí. Para la doctora Tatiana, ¿es necesario reportar un efecto adverso a Levalis, aunque sea leve, o solo cuando se consideran graves? Esta es una pregunta en general de siempre, ¿verdad? Si es leve, lo reporto o no. Sin embargo, en cuanto a la farmacovigilancia y para aportar en la estadística que lleva el Centro Nacional de Farmacovigilancia, todo reporte cuenta y de ahí la importancia de realizarlo, aunque sea un reporte leve.
Y otra pregunta importante, ¿las personas que se vacunan o las que se han contagiado previamente pueden contagiar a otras personas mientras se encuentran inmunes? Yo supongo. Sí, por favor. Eh, Como les decía, digamos, una vacuna lo que hace es movilizar su respuesta inmune para controlar su infección, pero sí va a haber algo de infección. A usted le ponen la vacuna intramuscularmente, usted va a tener las células que generó y los anticuerpos que generó en el cuerpo adentro. Es hasta que entra el virus y empieza a replicar que saca todo eso del centro de su sangre y lo lleva hacia donde esté el virus replicando. Eso implica que sí va a haber algo de replicación. Lo que pasa es que va a ser tan rápida la aparición de la respuesta inmune que seguramente usted no va a producir suficientes cantidades de virus o va a ser un mal dispersor de la infección en la población, ¿verdad? O sea, sí es posible que usted le hagan un PCR y detecten el virus. Lo que es más seguro es que a nivel poblacional el virus deje de circular por lo menos un periodo de tiempo determinado, ¿verdad? Y Muchísimas gracias. perdón, nada más ahí para agregar que digamos, que incluso esto, ¿verdad? Requiere que se siga utilizando las medidas que hemos venido realizando, ¿verdad? Porque justamente no se alcanza tan rápido, y menos, imagínense cómo van a venir ingresando las vacunas, que van a ser por tractos. Perdón, hay un sonido de fondo ahí. Pero justamente todo esto va a ser un proceso, y de ahí la importancia de seguir con las medidas, ¿verdad? Y Yo, tengo digamos, dos preguntas. no, adelante. David. No, no, doctor David. Digamos, a mí mucha gente me pregunta que si las vacunas no se licenciaron por entrar por este proceso de utilización de emergencia. Lo que la gente tiene que entender es que meter la vacuna por el mecanismo de utilización de emergencia implica que los mismos pasos se tienen que llegar, ¿verdad? Lo único es que los comités actúan aceleradamente. Entonces, en lugar de tomarse 4 a 6 meses para reunirse una vez a la semana para revisar los datos, ellos se reunieron todos los días para sacar los datos en una semana, ¿verdad? Entonces, no es que el proceso de aprobación de emergencia lo que hace es que todas las reuniones que se tenían que dar, todas las revisiones que se tenían que dar, todos los eventos que se tenían que dar, se dieron de forma acelerada y se mete de primero en la agenda, ¿verdad? Entonces, todos los otros proyectos que estaban en la FDA o en las entidades, en las agencias, estaban antes, entonces tenían que esperar el puesto para ser revisados. En mecanismo de emergencia pasan a ser prioridad y son revisados a priori. Doctora Tatiana, ¿qué recomiendan para pacientes con lupus? Esto es en la parte donde yo expliqué un poquito de las personas inmunodeprimidas, ¿verdad? Entonces, es una recomendación incluso de la CDC, ¿verdad? Del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que aún así se administre la vacuna. Simplemente que en este caso el productor, en este caso en específico Pfizer, sí es como el aviso de, bueno, su sistema inmune, ¿verdad? En caso de que la efectividad no va a ser la misma que una persona que tiene el 100% de su sistema inmune, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es lo único que se informa, pero no es que esté contraindicada. Disculpa, tuve problemas con la conexión. Muchas gracias. También yo creo que con respecto a la doctora Tatiana, ¿qué esperan o qué expectativa hay con respecto a la vacunación en forma privada? Sí, esta pregunta también es bastante frecuente, y lo que se ha dicho es que el mecanismo de abastecimiento a nivel mundial tiene prioridad bajo esos mecanismos que ya han venido acuerdos bilaterales entre países, por ejemplo, el mecanismo de COVAX. Todo eso a nivel del sistema público y de gobiernos va a ser una prioridad. Sí es esperable que se tengan dosis de las vacunas a nivel privado, sin embargo, hasta que se solvente toda esta primera parte. Entonces, incluso se habla que para este año no se espera tener disponible la vacuna a nivel privado, pero todo esto es un tipo de proyección que podría eventualmente cambiar. Sin embargo, basándonos en todo ese sistema de abastecimiento y de producción, sí sería esperable que incluso en este año no se tenga todavía a nivel privado.
Muchas gracias. Y creo que ya para cerrar, una pregunta para ambos es, ¿qué esperan ustedes con respecto a la inmunidad de rebaño ahora que se introduzca la vacunación de una forma masiva? Bueno, el planeta está siendo muy cauteloso de lo que está sucediendo en Israel, ¿verdad? Israel es la punta de lanza de esta campaña de vacunación masiva. Ya van casi por la mitad de la población vacunada, con cerca de 2 millones de personas con la segunda dosis. Están reportando caída de infecciones, están reportando, digamos, casi 0 casos en las personas que tienen las 2 dosis. Eso es muy alentador. Estamos tal vez a semanas de que Israel cumpla, digamos, esa meta mágica de llegar al 60-70% de inmunizados. Y entonces en pocas semanas tendríamos una respuesta absoluta, temporal, ¿verdad? Hay que ver. Doctora. Sí, sí, yo diría que es esperanzador el panorama. Sinceramente, partimos de un hecho donde llegamos a una pandemia y no teníamos nada para utilizar. Un poco frustrante también. Yo acá me solidarizo con todas las personas quienes estén viendo esto y tengan algún conocido que haya perdido algún ser querido, ¿verdad? Yo creo que son muertes, no es algo simplemente para mencionar, se siente. Y en este sentido, yo creo que es un proceso, va a ir por partes, va a ser un poco lento, tal vez quisiéramos que fuera más fácil, más rápido, más ágil, pero como bien dice el doctor Loría, creo que podemos tener esperanza en que si seguimos haciendo las cosas bien, seguimos todas las personas aprovechando la vacunación, si les corresponde ir y vacunarse, em, mantener igual las medidas que hemos venido utilizando, va a llegar en un momento en que es lo que todos queremos, ¿verdad? Que ya estemos en una nueva normalidad, pero diferente, en donde ya el virus ya haya muchísimos menos contagios, ya pase a ser algo que esté en vigilancia, pero que no sea una situación pandémica. Y eso es a lo que yo creo que sí vamos. Y nada, ¿verdad? A seguir con las medidas. Bueno, quiero agradecer profundamente la participación de ambos doctores, el doctor Loría y la doctora Cruz. Creo que ha sido un conversatorio que ha alimentado muchísimo el conocimiento de todas las personas. Es una política de esta Vicerrectoría de Investigación continuar con este tipo de conversatorio, atacando los diferentes problemas que enfrenta el país, no solo desde el punto de vista de salud, sino todas las interrogantes que se nos presenten en el diario vivir. Y sobre todo, exportar lo que la universidad hace, las personas tan preparadísimas que tiene la universidad. Ustedes realmente son muy valiosos y todo lo que hacen es sumamente valioso y queremos que las personas, toda la población, siga conociendo sobre lo que hacemos. Entonces, sé que quedaron algunas preguntas pendientes. Pueden dirigirlas a la Vicerrectoría de Investigación con todo gusto. Yo se les haría llegar a los doctores o bien a la dirección que puso a la dirección que puso la doctora Cruz o a la Facultad de Microbiología en el caso del doctor Loría. Muchísimas gracias por acompañarnos, realmente muy contenta y espero que todas estas pequeñas participaciones sean un granito de arena para una mejor vida. Feliz noche y muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Muchas gracias.